Bueno, como en una mesa redonda se trata de provocar, dijeron, yo quisiera hacerte una pregunta así como muy concreta, Regina. Uno de los planteamientos fundamentales de la CENTE, que el simple hecho de mencionar la CENTE yo creo que puede causar también escozor, es de que en materia de evaluación se sigue un procedimiento de evaluaciones uniformes. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Porque la verdad que es una discusión que yo creo que sí merecería una reflexión distinta, ¿no? Y una pregunta para Pedro, que no se vale preguntarle a los moderadores, pero yo quisiera hacerte una pregunta. Seguramente tú conoces el proyecto educativo que se desarrolla en San Isidro, y tú sabes que ese modelo educativo ha sido incluso hasta puesto como ejemplo a nivel nacional. 3 años se imparte en una escuela primaria, educación en purépecha, y 3 años en español, y hay contenidos distintos y demás. Muy al margen de una reforma educativa, prevalecen este tipo de modelos educativos que incluso en el libro que publicó el Colegio de México se les denomina modelos alternativos de educación. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a este modelo que se sigue en San Isidro? Porque muchas veces el punto de referencia que tenemos es, en Chiapas se impulsó una escuelita y entonces queremos retomar el modelo de Chiapas. Y luego, en Brasil existen estos modelos educativos, en Perú estos modelos educativos. Pero tenemos algo más inmediato y está el caso de San Isidro. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto y desde luego la opinión de Regina. Efectivamente, una de las razones por las que el INEE arrancó sus actividades ya después de la reforma educativa como instituto autónomo, revisando las pruebas de logro, tenía que ver con los cuestionamientos que hacía no solo la coordinadora, sino el sindicato en general, incluso también sectores de académicos y algunos otros sectores de la sociedad mexicana. Y por eso en algunos de los puntos señalaba, son evaluaciones no solo estandarizadas, sino estandarizantes. No solo buscan medir lo mismo, sino además conducen a que se enseñe lo mismo en las escuelas, y era una de los cuestionamientos, me parece a mí muy justificados, que hacían los docentes, y yo creo que no solo en el medio indígena, incluso si nos ponemos a contrastar cómo hablamos español en diferentes regiones del país y qué sucede además en otros contextos rurales no indígenas de México, el piso del que parten los estudiantes y los docentes no es parejo para todos. El planteamiento que tiene ahora el instituto es, por eso lo primero que se hizo fue la evaluación de variables de contexto, poder mostrar los resultados de Planea junto con los resultados del contexto de esa escuela en concreto, de tal manera que entonces no solo se diga, pues estos niños, la mitad de la escuela sacó insuficiente, 20% medianamente suficiente y el otro 30% está dentro de lo que se esperaba que aprendieran y solo 1% es sobresaliente, sino se dan esos resultados junto con los resultados de las condiciones en las que está operando ese plantel educativo en particular, y busca precisamente atender esta preocupación que yo creo que está justificada por parte de los profesores, independientemente de sus siglas sindicales. Y además ha sido también la experiencia nuestra como docentes en educación superior. Tenemos grupos distintos y no podemos pensar que vamos a evaluarlos a todos los estudiantes con el mismo rasero, no solo porque haya yo dado clase a estudiantes indígenas y también de clase a otro tipo de estudiantes en el CIESA, si haya dado clases aquí en el Colegio de Michoacán y he dado clase en otras instituciones de educación superior, incluso en grupos aparentemente homogéneos de estudiantes de posgrado, la diversidad en términos de antecedentes y de potencial de los estudiantes es distinta y las evaluaciones estandarizadas deben de estar contextualizadas. Y yo creo que con eso nos aportan mucho más información para mejorar nuestra práctica docente en todos los niveles educativos, los que sean. Y bueno, dejo que Pedro empiece a responder sobre la experiencia de San Isidro y después doy también mi opinión al respecto. Yo tengo una apreciación sobre el proyecto de San Isidro. Conocí el proyecto desde sus inicios cuando Hamel vino a Michoacán. Fui invitado a participar, no pude participar. Sin embargo, he estado al tanto de los avances que sigue el proyecto. Lo último que nos presentan los compañeros maestros, director, la planta docente de San Isidro y Uriquitiro, nos lo platicaron el diciembre, primeros días, en un evento que tuvimos. Están ya avanzando en el diseño de sus propios programas de contenido.
pero ese es el resultado de haber transitado en la evaluación de los materiales que otorga la SEP. Antes de eso, tuvieron que sensibilizarse para entender que el uso de los dos idiomas es válido en la escuela primaria. Antes de eso, son alumnos de UPN y que tuvieron esa licenciatura de PEPNI y que escuchaban en clases la posibilidad de hacer una educación distinta. La evolución interna que ha tenido el proyecto San Isidro, desde mi punto de vista, es una maravilla. La pregunta es, ¿por qué no se replica en una escuela vecina? Lo han intentado, no pega, no funciona, requiere conciencia, requiere trabajo, requiere tiempo completo. Los maestros están ahí trabajando día y noche para construir lo que están construyendo. Y una debilidad desde mi punto de vista, lo pregunté y ahora tengo certeza y lo puedo afirmar. Preguntaba yo, su proyecto lo han presentado aquí y allá ya se conoce. ¿La SEP Michoacán lo ha financiado? ¿Lo ha retomado como suyo? La respuesta es un no. No tienen ni reconocimiento de los propios supervisores de las escuelas, ni de la SEP, o porque no han sabido gestionar, o porque no lo han presentado, o por lo que sea. No lo sé. Lo cierto es que no ha tenido eco este proyecto michoacano, que sé que hay otros proyectos similares en Hidalgo, en otros estados, pero este proyecto en específico no ha tenido como impacto para decir, a ver, vamos a conocerlo bien, vamos a reproducir o intentar reproducir este esfuerzo. Ellos lo han hecho, han tratado de ejercitar, de capacitar a otros profesores de otras escuelas, pero lo inician y se frustra por alguna razón. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, no tengo más información para poder decir algo al respecto, ¿no? Yo pienso que el proyecto es muy bueno, pero funciona muy localmente. Se integró un equipo de trabajo, el director hasta el que barre la escuela, para estar en ese proceso. ¿Quieres añadir algo o sí, estamos? Bueno, yo justo una de las impresiones que tengo, lo conozco relativamente bien y alguno de los profesores ha estudiado en CIESAS precisamente para tener mejor conocimiento de cómo funciona el Purépecha para colaborar con la elaboración de materiales, es precisamente lo que señalaba Pedro. Son proyectos que implican una gran inversión de tiempo y de recursos financieros que no necesariamente se tienen. Y entonces eso, por un lado, desalienta a muchos, pero yo regreso a un tema además que ha sido mi preocupación los últimos años, y es también el tema de los prejuicios alrededor de este tipo de modelos pedagógicos. Mientras sigamos reproduciendo la diferente valoración sobre los idiomas que se hablan en el país y sigamos pensando que es mucho mejor hablar español o inglés o incluso chino mandarín que hablar alguna de las 364 lenguas que se hablan en México, es prácticamente imposible que ese tipo de proyectos se puedan reproducir de manera masiva. ¿Qué diferencia una educación bilingüe en un idioma de poder, el chino mandarín, el inglés, francés, cualquiera de los idiomas de las antiguas potencias coloniales, incluso alemán? ¿Cuál es la diferencia a un joven hablante de náhuatl o purépecha o tomí o cualquier otra lengua? Te voy a responder como lingüista antropóloga, que no necesariamente como política. Pero la pregunta es política. Sí, claro. Sí, yo lo sé. Pero cada lengua codifica de forma particular el mundo. Y las cosas que explica, las explica con un potencial científico diferente de la siguiente lengua en la que se puede explicar. Y el problema de despreciar muchas de las explicaciones que se pueden dar en estas lenguas llamadas discriminadas, subordinadas, en algunos casos incluso analfabetas, y no conocer cómo están construyendo conocimiento para explicar cierta relación que pueden tener como sociedad con su medio, con otras sociedades, es desperdiciar un acervo de información científica enorme. Y lo que sucede es que en este mundo sabemos que hay valoraciones a partir de construcciones ideológicas que además son cambiantes. ¿Quién hubiera pensado hace 30 años que aprender chino mandarín era útil? Hoy es la segunda lengua más solicitada en las escuelas de idiomas en las universidades públicas. Entonces, creo que si vamos también cambiando la valoración que tenemos sobre el potencial de uso de estas lenguas, empezarán a ser más prestigiosas. Por ejemplo, veníamos platicando ayer con mi jefe sobre las traducciones que nos piden
al CIESAS juzgados o la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Salud? ¿Por qué no nos las pagan cuando se trata de traducciones que hacen los estudiantes de lingüística que hablan alguna lengua indígena? Y en cambio, si esas traducciones se hicieran al inglés o al francés, estos traductores profesionales cobrarían y cobrarían muy bien. Bueno, porque se trata de lenguas muy poco prestigiosas. Cuando finalmente lo que estamos haciendo con estas traducciones, incluso de eso depende alguna decisión vital para una persona pensando en una sentencia en un juzgado. Una buena traducción puede cambiar la sentencia del juez a favor o en contra de un acusado o de un demandante. Y son traducciones que los juzgados no quieren pagar porque les parece que pues no es información valiosa. En cambio, si el acusado fuera de funcionario de una empresa japonesa automotriz que tiene su planta por aquí cerca en el Bajío, le pagarían mucho dinero al traductor japonés para garantizar el cumplimiento cabal de los derechos del trabajador japonés en el juicio. Entonces es un problema sobre todo ideológico. Muchas gracias. Pregunta tal vez no se pueda resolver, pero es una pregunta para mí muy importante y quizá para muchos o algunos padres de familia. Hace unos años, para ser profesor normalista se requería estudiar 3 años después de la secundaria. Los movimientos 68, 69, movimientos estudiantiles, inquietaron mucho al gobierno y se trazó una gran reforma a las normales. Entonces, para ser profesor se requería la preparatoria, 3 años, y luego 4 años. Es decir, hoy para ser profesor se estudia poco más del doble que antes del 69. Pensando en esto, en que ahora se prepara con más tiempo el maestro, seguramente que la educación está mejor, ¿verdad? Porque se dedica más tiempo. Es de esperarse que sea así. Y un aspecto importante, o probablemente importante en la formación de uno, es la lectoescritura y el cálculo básico, el cálculo aritmético. En aquellos años, las reformas invitaron a que, por ejemplo, la escritura muscular fuera sustituida por la escritura esta que uno le llama de imprenta, y que se resolvía con 4 líneas, la vertical, horizontal, el círculo y la diagonal, para que la gente escribiera rápidamente. Pero probablemente muchos de los que aprendimos este tipo de escritura hoy somos semianalfabetos, no podemos leer la letra muscular. Aquí la pregunta, una pregunta un poco absurda, difícil de colocar, es si con esa formación de los maestros de 7 años hoy y 3 antes, tenemos mejores resultados en lectoescritura y en cálculo. Los informes que nos dan dicen que no, que seguimos reprobados en suma, resta y demás, y que es imposible que podamos resolver fracciones decimales. Los programas son interesantes porque en el mundo viviente uno se enfrenta a pulgadas, ¿verdad? En clavos, en tornillos y demás, y en las escuelas se dedica poco tiempo al sistema inglés, trabajamos más el sistema métrico decimal, aunque a la hora de los cálculos esto no funciona. Bueno, la pregunta es si ustedes consideran que con más del doble del tiempo dedicado a la formación estamos mejor que antes. Y otra pregunta, y esa sí es seguramente muy importante, porque el gobierno está empeñado a evaluar a los profesores, y si no se evalúan, retirarlos del servicio. Alguien entiende que es cesarlos, pero el gobierno dice que no trata de cesarlos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo consideran esta evaluación que está aplicando actualmente y que incluye a los 2 años una evaluación, se induce al profesor en el servicio y si no aprueba, se le retira del servicio? Eso es un tema muy interesante en este momento, cuando entiendo que siguen en la cárcel 4 docentes en Oaxaca y que 30 normalistas desterrados a Sonora regresaron a Michoacán, y que probablemente si esta reforma continúa, las cosas no serán muy buenas para la educación y no serán buenas para arreglar la situación del tejido social en Michoacán y en México. Y un comentario final. Estamos viendo, por ejemplo, cómo ahora el presupuesto de los 50,000 millones destinará 51 a educación intercultural, y para la Procuraduría va a dedicar 99.6 millones mensuales. Para ciencia e innovación, tecnología y desarrollo va a dedicar 40 millones. Y para
otros rubros de mucho interés como Poder Judicial, va a dedicar 1,251,983,724 pesos. Si un presupuesto se reparte así, aunque se esté dedicado una gran parte del dinero a la educación, hay rubros muy importantes que no están atendiendo, y entonces, ¿cómo se va a reflejar esto en la educación? La pregunta es una pregunta bien absurda. Si este reparto del presupuesto lo veríamos como algo sensato pensando en la educación. Yo quiero hacer una anotación. Habíamos planeado hacer 3 rondas con 3 preguntas y ya nuestros invitados tomarán las preguntas que quieran responder. Le pasamos la palabra a Mercedes. Voy a cometer la osadía de hacer un comentario en una mesa de un tema del cual tengo muy poca experiencia. De hecho, lo único que he hecho yo al respecto de la educación es lo que mencionó Regina sobre el impacto diferencial del programa Oportunidades en poblaciones indígenas y no indígenas. Pero no voy a hablar de eso. De hecho, es una pregunta muy sencilla que mientras escuchaba a Regina hablar me surgió. En el viaje más reciente que hice a la Universidad de Texas en San Antonio, que fue una invitación que me hizo René Centeno, que es el Vice Provost, en un convenio que tiene la Universidad UTSA con el CIESAS. Ahí me enteré, porque hice una visita al Mexico Center, que hay un montón de proyectos de investigación muy interesantes sobre bilingüismo y aprendizaje. Y están haciendo investigaciones con niños, sobre todo niños que son hijos de mexicanos o de mexicoamericanos en distintas generaciones, ¿no? Llama la atención, y me llamó a mí mucho la atención, que toda esa literatura que ellos me estuvieron mencionando, yo aprendí bastante de esa visita al Mexico Center, menciona, hay hallazgos muy importantes sobre la importancia del bilingüismo para procesos como disparados de aprendizaje muy exitosos. Entonces, mi pregunta de alguna forma se relaciona con lo que ya se estuvo aquí discutiendo de los prestigios diferenciados entre un idioma y otro, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, y te pregunto, Regina, ¿cuáles serían los factores que nos ayudan a explicar por qué el caso de los niños bilingües en México no se parece en nada a lo reportado por esta literatura que habla sobre el bilingüismo como un factor de fomento del aprendizaje y de habilidades y talentos disparados, así como a una potencialidad muy importante, ¿no? Una intervención más, Agustín. En octubre del año pasado, el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia reunió a 60 expertos nacionales en ciencias sociales alrededor de temas que básicamente son problemas nacionales. Y uno de ellos fue la educación básica. Y la pregunta que decidió formularse para que fuera respondida por estos expertos con una agenda de investigación nacional fue: ¿por qué no mejora la educación básica? Y ustedes también han hablado más de básica, aunque también entiendo desde luego que hay un diplomado y una maestría que también se ha discutido, pero efectivamente son varias de las cosas que se han dicho hoy, pero en lo que quiero insistir es en la necesidad de construir esta agenda y después darle relevancia en la discusión con la SEP y con quienes puedan hacer reformas significativas. Pero menciono nada más las líneas. La línea A es línea de estudios sobre los docentes. La línea B es estudios sobre buenas prácticas educativas, de preferencia en contextos culturales comparables con los nuestros. La línea C es de estudios sobre evaluación y el buen uso de recursos educativos, bueno o malo. La línea D es sobre inequidad y desigualdad. Y la línea E es una línea sobre política educativa nacional. Obviamente se puede modificar, obviamente se puede desarrollar, etcétera, etcétera, pero creo que sí es muy importante que se consolide una agenda de investigación a la cual contribuyamos todos, y me da mucho gusto que el Colegio de Michoacán esté reiniciando esta discusión, porque es una discusión vieja, pero urge que se haga ahorita, y el hecho de que la CENTE se vuelva políticamente menos problemática en este momento no quiere decir que deje de ser importante y que no la llevemos adelante como prioritaria. Muchas gracias. Afortunadamente pudimos hacer este evento. Mira, no me atrevo mucho a responder la pregunta sobre presupuesto porque no tengo
los datos así con la precisión con los que tú lo presentaste. Entonces, me imagino que como siempre ha pasado en los últimos años y cada vez se nota más la disparidad en términos de qué presupuesto se le está otorgando a seguridad y qué presupuesto se le está otorgando a investigación científica y a universidades, pues se va a ir notando más, pero no tengo los datos, entonces me cuesta como un poco de trabajo emitir una opinión si no tengo las cifras exactas de lo que se aprobó ahora por el Poder Legislativo. Pero lo que sí creo importante retomar de lo que ahorita señalabas es sobre el tiempo de formación de los estudiantes normalistas y si eso ha garantizado que se conviertan en mejores profesores o no. Y hay una investigación muy interesante que hizo una colega que, por cierto, la había invitado Marco, pero no pudo venir, Gabriela Sarni, de la Universidad Pedagógica Nacional, que hizo una evaluación de diferentes normales en el país y algo que encontró va un poco en consonancia con lo que tú ya señalabas. Egresados de esas normales hace 15 años tenían mejores habilidades como docentes que los muchachos que estaban egresando en este momento, a pesar de que ahora permanecen más tiempo en la normal. Junto con los resultados de las 2 primeras aplicaciones de los exámenes para el ingreso al magisterio, para el ingreso, no para permanencia, que aplicó el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación junto con la SEP, el INEE llevó a cabo hace 3 meses su primera recomendación y es que se revisen los planes de estudio de las normales y que se inviertan más recursos financieros, humanos, tecnológicos y en infraestructura a la formación en normales, porque efectivamente se ha visto que ha decaído de manera muy importante la calidad formativa en este nivel educativo. Sobre la pregunta que hiciste, Meche, en realidad tú diste parte de la clave de la respuesta, y es que en muchos países, pero incluso en México, hay sistemas educativos realmente bilingües y otros que dicen que son bilingües, pero no lo son. El sistema educativo que atiende a la mayor parte de la población indígena, salvo experiencias así muy excepcionales, como el caso de San Isidro, algunas escuelas en Chiapas, Santa María Tlahuitoltepec o la secundaria Huirrárica. En México no hay educación bilingüe para las lenguas indígenas, sí hay una educación bilingüe en estas lenguas de prestigio que hablábamos antes. Entonces, si hubiera una verdadera educación bilingüe en este otro subsistema educativo, seguramente encontraríamos a los chicos que egresan de escuelas de la DGI con mucho mejores capacidades cognitivas y habilidades de aprendizaje que las que estamos encontrando ahorita. Incluso la DGI no se llama bilingüe, se llama Dirección General de Educación Indígena, y entonces no hay una apuesta pedagógica al desarrollo de competencias bilingües reales, y entonces eso genera que no aprendan bien en español, porque además en muchos casos sus padres no son hablantes competentes del español, que tampoco aprendan habilidades escolares en su lengua, porque los maestros no se las están enseñando, y entonces en realidad lo que están es desaprendiendo lo que podrían aprender incluso si no fueran a la escuela. El problema es más bien del modelo pedagógico que se ha desarrollado alrededor de ese subsistema y que tiene carencias pedagógicas muy fuertes, y por eso yo hacía el señalamiento de que mientras no haya una inversión fuerte en estas propuestas llamadas alternativas, pues no vamos a contar con verdaderas escuelas bilingües para las comunidades que hablan lenguas indígenas nacionales. ¿Y por qué no mejora la educación básica, Agustín? Híjole. Bueno, por eso planteé que creo que sí tenemos mucho que decir desde las instituciones de educación superior para mejorar otros niveles educativos, pero que hace falta realmente tener una agenda más clara de hacia dónde encaminar los esfuerzos y crear además proyectos que no solo sean interinstitucionales, sino además sean complementarios, porque yo creo que al revés, la tendencia ha sido a ir desvinculando a la educación básica de la investigación que se hace en otros niveles educativos. ¿Alguien más quiere responder a esta primera ronda? Bueno, a propósito del presupuesto, podemos diferir un poquito en las cifras, ¿verdad? Pero al final eso no es lo importante. El sentido general es el que tú acabas de comentar. Desgraciadamente, rubros tan importantes como son salud, educación, ciencia y tecnología, a pesar de lo que se diga y a pesar del discurso oficial, ha tenido una disminución sensible en cuanto a apoyo económico. Esa es la realidad. La realidad es que desde luego ha ido creciendo muchos gastos distintos, ¿verdad? Si por ejemplo revisamos los últimos estudios que hay sobre historia militar en México,
nos vamos a dar cuenta de qué manera se ha ido incrementando el presupuesto destinado al Ejército Nacional, a la Marina, la manera como se ha venido equipando este tipo de instituciones. Y como antes que México tenía realmente un gasto menor en cuanto a compra de armamento y equipo, pues ahora destina cantidades verdaderamente considerables. ¿Cuántas veces hemos pensado o reflexionado hasta qué punto le cuesta a la población, a los contribuyentes, el desplazamiento de grupos de la Policía Federal para poder desde luego atender necesidades como las que todos sabemos y particularmente en Michoacán? Ese es el problema, ¿verdad? ¿Ha ido creciendo el presupuesto de CONACYT? Probablemente sí, pero aún en este momento seguimos todavía en discusión sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto y seguramente como vamos en este momento no alcanzaremos el planteamiento que se hizo al inicio de esta gestión. Si eso lo ves tú a nivel federal y lo trasladas a nivel estatal, pues creo que la problemática es más severa todavía. Más severa porque además un estado como el de Michoacán depende en gran medida del presupuesto federal. Y de pronto sabe más de ese tema la doctora Silvia Figueroa que yo, pero el presupuesto global que se destina a educación en Michoacán seguramente es para gasto corriente y vamos a pensar cuál podría ser el porcentaje para infraestructura o para la aplicación de otros modelos educativos. Realmente es verdaderamente alarmante. Y si lo traslada todavía a otro nivel, las universidades públicas estatales. Yo soy parte de una de esas universidades. El subsidio federal, el subsidio estatal sirve para gasto corriente más otro tipo de necesidades y puedo decirte que la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la Universidad Michoacana tiene más presupuesto que difusión cultural, investigación científica y posgrado. Eso te da una dimensión de la problemática, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es parte de una problemática general y desde luego de una serie de políticas de Estado que nos han llevado a una situación completamente distinta. Otro detalle que quisiera reflexionar muy brevemente. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la educación debe tener un soporte en tres patas? Profesores, autoridades y padres de familia. Pues ahora precisamente en buena medida algunas de las políticas están dirigidas a que esos padres de familia no solamente vigilen y supervisen esa educación, sino participen también económicamente para darle sostenimiento a ese planteamiento educativo. ¿Y de qué manera? Pues de distintas formas, ¿verdad? Pero poco a poco el padre de familia también se va incorporando económicamente a financiar algo que antes era una obligación de Estado. Entonces yo creo que son parte de problemas y discusiones que ameritan desde luego una mayor reflexión. Primero una felicitación a los expositores. Ha sido sensacional escucharlos aquí desde la mañana. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual a propósito de lo que señalaba la doctora Carrega y de lo que señalaba el doctor Guzmán sobre la educación y la función de la educación formal propiamente, ¿no? Ciudadanizar, etcétera. Yo me acerqué a la educación vía la arqueología, ¿no? Yo trabajo en el Centro de Estudios Arqueológicos y aparentemente uno no tendría nada que hacer como arqueólogo en el ámbito educativo, pero hay una relación directa entre la destrucción del patrimonio arqueológico, la enseñanza de la historia y la educación formal, ¿no? Esa fue mi vía de entrada. Primero me hizo inmensamente feliz escucharlos y darme cuenta de que esto que yo he percibido por la Libre, pues tiene ya rato trabajándose con los especialistas, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que he percibido, y aquí es donde está mi pregunta, es para que haya un aprendizaje significativo, tanto de la historia como de la geografía y como de un ámbito educativo así holístico, global, tiene que haber, dice una propuesta pedagógica, una experiencia previa. Y lo que yo veo particularmente en el caso de la enseñanza de la historia es una desvinculación total con la vida de veras, la vida real, la cotidiana, la común de los estudiantes que asisten en todos los niveles, ¿no? En educación básica, en educación media y en educación superior. Esto se refleja en el hecho de que, o sea, la gente que nace, crece, se reproduce, muere, come, produce y tal, llega a acercarse a una historia que habla de héroes, que habla de caudillos, que habla de poderes en pugna, etcétera. Mi pregunta va hacia su opinión sobre la posibilidad de enseñar historia de otra manera. La doctora Carrega decía, es la niña fea de la currícula, ¿no? Nadie quiere estudiar ni dar historia. Yo estoy convencida que en parte es por la manera en cómo se enseña, que es horrible, pero tiene que ver con los contenidos que se pretenden transmitir. ¿Habría manera de cambiar el contenido hacia algo más realista o presentarla desde otra perspectiva? A ver, el joven de allá. Tuve conocimiento de que aquí en el Colegio Michoacán, previo a esto, hubo un pequeño foro donde también se habló de educación. Sí. Para esto
yo tengo entendido que se invitó a la sección 18, Coordinación Regional Zamora, más precisamente. Organizó José Luis Efo. Se invitó a la Secretaría de Educación y se habló propiamente del proyecto educativo de educación y cultura de la sección 18. Quisiera saber cuál es propiamente la postura que presenta el colegio o alguno de los investigadores aquí a tal proyecto pedagógico. Álvaro. El fundador del Colegio de Michoacán, don Luis González y González, fue un crítico de la historia de bronce. Estatuas que están en los altares y del otro lado los malvados. Así se ha enseñado la historia oficial. Y él insistía de que la historia es una cuestión de seres humanos. Y lo quiso hacer en la monografía de Michoacán cuando escribió que Morelos, el niño Morelos, fue hijo de un padre desobligado. Llegó esto a oídos del Consejo Técnico de la Educación de Michoacán y lo mandaron llamar y lo sentaron en el banquillo de los acusados. ¿Cómo se atrevía a decir que Morelos, el niño Morelos, era hijo de un padre desobligado? ¿Qué dirían los niños, los pobres niños? Bueno, pues precisamente muchos niños se identificarían con Morelos de que a pesar de haber tenido un padre desobligado, la hizo. La historia, es decir, no hay que entrar aquí a la verdad porque es un problema muy de fondo y filosófico, etc. Simplemente la historia es un asunto es una cuestión de seres humanos. Y a ese nivel se tiene que manejar desde el lugar, desde la localidad hasta la nación. Soy docente de la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Jiquilpan y como docente también me tuve que inventar ahí, aprender a ser maestro. Soy arquitecto de formación y la reflexión reside un poco grada en lo que nos comentó la doctora Luz, en el sentido del desprestigio de la historia. En la primera versión curricular que teníamos en la carrera, había 2 semestres para la enseñanza de historia de la arquitectura mexicana. Después, en el 2004, se cambió y ahora ya desapareció la palabra historia, era análisis crítico de la arquitectura y el arte, de la cual solamente una unidad abarcaba el tema de la historia mexicana, que antes eran de 2 semestres. Luego otra revisión curricular, que ahora ya es simplemente análisis de la arquitectura y el arte, ya ni siquiera crítico. Todo lo que antes se veía en 2 semestres, ahora se ve en un punto de una unidad. Esto va en sentido de que, por un lado, como que hay un sentido vergonzante de la palabra historia, pero también creo yo que va en sentido de que hemos confundido la formación útil con la información utilitaria o la formación útil con lo utilitario. Me parece que también hemos convertido a nuestro sistema educativo, específicamente la parte de la enseñanza tecnológica, que es donde yo participo, como un apéndice de la empresa. Es decir, nos interesa ya no formar ciudadanos ni conciencias cívicas ni nada, sino nos interesa formar a alguien que instrumentalmente sea apto para ser contratado por una empresa con un sueldo pues cada vez más precario. Y yo creo que eso nos debe llevar a replantear un poco el modelo educativo en su conjunto, hacia dónde nos está llevando, ¿no? Porque finalmente uno de los objetivos de la enseñanza de la arquitectura era la preservación del patrimonio, y vemos con desaliento cómo nuestras ciudades y pueblos cada vez renuncian a su imagen de pueblo para convertirnos en un aborto de ciudad norteamericana, en donde realmente poco nos podemos identificar. Sí, yo solo respondo 2 o 3 cositas muy puntuales sobre el joven, la pregunta del joven en cuanto a nuestra posición ante la reforma educativa. El Colegio de Michoacán como institución pues no tiene una postura única. Habemos diferentes profesores con diferentes criterios. Yo particularmente pues no estoy de acuerdo. El foro al que organizó CEFO, desafortunadamente yo no pude venir. Sí tenemos muy fuertes problemas educativos. Digamos, como se está planteando en la reforma educativa, creo que están mal enfocados y hay que discutir nuevas estrategias, porque tampoco podemos negar que sí tenemos problemas serios en cuanto a la educación. Y yo con esto les paso la palabra a mis colegas para al final hacer alguna última reflexión. Bueno, entiendo que esta es la última parte y sobre todo el cierre. Yo quisiera comentarle a la compañera arqueóloga que precisamente estamos haciendo un esfuerzo, no solamente en la Universidad Michoacana, sino en otros lugares, por realizar un proceso revisionista de la historia, ¿no? Yo creo que es importante, hay que trastocar ciertos paradigmas que nos han llevado desde luego a esa enseñanza que tú comentabas. Entonces yo creo que en la medida en que logremos desterrar ese tipo de prácticas, como lo comentaba Álvaro Ochoa con mucha certeza, pues podremos realmente mostrar una faceta completamente distinta de la historia, porque si no, seguiremos con los mismos problemas, ¿verdad? Se seguirán quejando los niños y jóvenes de que nos aprendemos de memoria todo, que les exigimos ese tipo de memorización, y desde luego no tendrá mucho sentido
sentido hacer ese tipo de esfuerzo. Yo creo que en la medida en que seamos más críticos y analíticos y que podamos ver procesos y rompimientos y coyunturas, entonces realmente habremos dado un salto. Y para finalizar, pues yo desde luego aprecio mucho esta invitación que me ha formulado el Colegio de Michoacán. Ha sido muy rica esta mesa redonda, sobre todo también por la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias a el Colegio de Michoacán. Y además ello refrenda algo que es muy importante, el vínculo institucional entre el Colegio de Michoacán y la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Qué bueno que coincidamos en este evento y particularmente muchas gracias a ustedes. Yo sí quisiera comentar, sí efectivamente en el aula se sigue enseñando esto que yo he llamado la guerra de las galaxias, ¿no? Los enfrentamientos entre los distintos gobiernos, si estamos hablando de historia universal son de entre reyes, golpes de estado, etcétera, donde la gente común y corriente no aparece. Sin embargo, en los libros de texto, o sea, hay ahí un cambio. Los libros de texto donde han estado participando investigadores, académicos, especialistas en los temas, se han separado un poco, no digo que 100%, pero sí un poco de esta historia de luchas y de guerras y de etcétera. Sin embargo, a los docentes les cuesta mucho trabajo. Siguen casados, y lo digo por experiencias de estos, por ejemplo, de los diplomados, siguen con esta idea de la historia de buenos y malos. Uno de los módulos que a mí me tocaba dar en el diplomado para los profesores tenía que ver con la etapa de la reforma a la República Restaurada, Benito Juárez. Eran unas discusiones interesantísimas, pero en muchos sentidos y en muchos momentos absurdas. Y yo terminaba diciéndoles, a ver, levanten la mano quienes estudiaron en escuelas oficiales. Bueno, quienes estudiaron en escuelas de monjas o de sacerdotes. Ya entendieron por qué tienen dos visiones totalmente distintas del mismo personaje. Por eso yo decía en mis reflexiones, si bien en los libros de texto se está dando entrada a académicos no normalistas, los profesores, ¿qué fuentes tienen para consultar? Este comentario que estaba haciendo el municipio es interesante, porque de repente no hay información, o la información que hay es muy complicada. Para que la bajen, la traduzcan al nivel de los niños. Yo insisto, tendríamos que proponer la revisión de los contenidos y además en trabajos interdisciplinarios. La historia, creo que fue Néstor García Canclini el que escribió que el patrimonio cultural era la materialización de la historia. Se pierden archivos que para conocer, o sea, para recuperar la memoria histórica son indispensables por desconocimiento. Se queman, se tiran, etcétera. Se destruye material prehispánico por desconocimiento. Sí entiendo que va sumada a la necesidad, porque hay veces que hay que cultivar, entonces a la hora que desmontan, lo que están desmontando es un cuisillo, un Moctezuma, como les llaman en San Luis. Pero si pudiéramos organizar equipos interdisciplinarios entre estas instituciones y demás, para poder incidir no solamente en la enseñanza de la historia, porque de alguna forma están presentes ahí también antropología y una serie de disciplinas. El director del CIESAS proponía, la agenda, desde mediados del siglo XIX, si no es que antes, en el discurso oficial de este país se ha dicho que la educación es lo que va a sacar al país adelante. Pues digo, aprovechémonos de eso, no se les ha olvidado, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces yo creo que sí podemos armar una agenda interinstitucional, pero también interdisciplinaria, proponer una agenda de trabajo, proponernos objetivos muy claros y buscar la forma de incidir. Finalmente, a los centros públicos de investigación, por ejemplo, se les da mucho lugar, mucho espacio, por lo menos a los de ciencias exactas. Busquemos los de sociales, tenerlo ahí. Lo que iba a decir era, con lo que cerró Luz, que yo creo que sí es, pues está una oportunidad de oro, pero que al mismo tiempo puede ser tan impactante como efímera para realmente coordinar una agenda de investigación y de intervención en estos temas de política educativa, pero que si no nos la tomamos en serio y pronto, pues vamos a perder, se va a cerrar la ventana de oportunidad. Y bueno, igual que Napoleón y que Luz, agradecerles a Pedro y a Marco, la organización, al Colegio de Michoacán, la invitación, y felicitarlos porque cumplir 37 años se debe de sentir muy bonito. A mí ya se me olvidó. Yo me acuerdo que un alumno de la maestría en la que participa Napoleón, un chico está haciendo un ejercicio muy interesante que tiene que ver con tu pregunta de cómo enseñar la historia a los chicos de primaria. Y también una egresada del CIESAS, que ahorita se me escapa su nombre, que hizo una historia fascinante sobre Tlalpan y la educación de los niños. Coinciden en algo, hacer ejercicios con los niños sobre la escritura de su propia historia. Puede ser de su comunidad o de su familia,
familia, son como experiencias distintas. Pero las dos experiencias, tanto la de Murillo como la de Tlalpan, son ejemplares, realmente es algo muy interesante. Pues yo creo que sí, tiene razón Regina, o sea, la idea de organizar esta mesa era dar un primer paso en cuanto a las posibilidades de organizar algo, una red más amplia entre los centros públicos del CONACYT y otras instituciones de educación superior como la Michoacana, la Universidad de Guanajuato y bueno, quien quiera sumarse. Espero que Pedro y yo podamos seguir impulsando esta iniciativa y el año que viene no hemos hecho nada, nos regañan por favor, pero yo espero que sí vamos a seguir impulsando esto, obviamente con el apoyo de las autoridades del Colmis y me imagino que varias autoridades de las diferentes instituciones que están acá estarán también apoyándonos y finalmente pues les agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias.